En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, hoy es viernes ya, viernes 10 de junio. Óiganme, cayendo en cuenta exactamente el pasado viernes, yo comenzaba mi programa diciendo que lo hacía de manera inusual y entonces presentaba una lámpara artesanal que mi querido amigo Leo Erasmi me había hecho llegar a la Z101. Era un ofrecimiento de Leo desde hace tiempo que no habíamos concretizado y me decía en ese momento, me llamó el jueves y estaba feliz porque ya había enviado esa lámpara ya a los estudios de la Z101 personalizada, una exquisitez bellísima, yo se las mostré a ustedes. Y de las cosas que me había dicho es que había estado interno porque Leo tenía un tema de un ACV que le había dado pero que ya estaban mejor y que el tiempo le alcanzó para terminar esa lámpara y para terminar una de mis compañeros y colega Héctor Gómez, que feliz de la vida nos había enviado a la Z101. Hoy viernes, inicio el programa también haciendo referencia a mi querido Leo Erasmi, pero con mucho pesar y con el corazón de verdad roto. Ayer la noticia fue de que nuestro querido Leo había muerto. Así, nuestro querido Leo había muerto y de una manera que yo creo que, duele mucho más porque fue de manera violenta, a manos de un sobrino que tenía problemas en su salud mental. En fin, ni siquiera quiero hablar de los detalles, lo único que quiero reflexionar es sobre lo complicada, lo pesada, lo trágica, ¿no? Lo chocante que ha sido esta semana. La empezamos con la tragedia del caso del Ministerio de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que también llenó de pesar a todo el mundo por ser quien era y por tener el temperamento que tenía, por el tipo de persona que era. Y como describía ayer mi querido y apreciado Federico Jovine, decía, y no voy a repetir la palabra, pero lo tuiteaba, pero también tú, Leo. Y la verdad, nada más quiero decir que estoy muy apenada y, bueno, decirte que te vaya, ve en paz, querido amigo Leo. Agradecer como siempre a todos ustedes el seguimiento que nos dan a través de esta transmisión que hacemos cada día. Pedirles que se suscriban y que inviten a otras personas también a suscribirse, que compartan, que le den like si les gusta esta transmisión. Y bueno, entrar en materia en términos del día y las noticias que giran mucho en torno al caso todavía, pero hay otros elementos importantes que tenemos que ver. Una especie de resumen. El caso de Orlando Jorge Mera ha dado muchas vueltas. Ayer fue la familia que reclama daño por el asesinato del ministro. Ahí dicen que Fausto Miguel lo mató por unos permisos. Ahí los abogados del matador dicen que el cliente es inocente. Hoy habla, es inocente, aunque dice se compruebe que lo mató. Son de esos vericuetos jurídicos que yo no manejo. Hoy la versión es de si es un homicida o un asesino y establecer entonces cuándo es asesinato, cuándo es homicidio, se dan cuenta, por un lado. Y por otro lado, veíamos un tuit ayer de Guido Gómez Mazara en el sentido que decía Orlando lo quieren matar dos veces, y si usted es buen entendedor sabrá qué cosas se querrían vincular con todo esto. Lo cierto es que mi reflexión, porque sabemos que como no se trata de cualquier persona, iban a salir muchas cosas. Empezamos con las especulaciones y eso que fue más o menos rápido en ofrecer su versión a través de una nota de prensa, por supuesto el Ministerio Público, que me pareció muy bien porque casos como este se prestan mucho a las especulaciones, a las conjeturas, y son casos delicados. Pero lo importante, creo yo, y trascendente es que, como dice Claudio Acosta hoy en su artículo que publica cada día en el periódico Hoy,
habla de cómo fue la reacción después que se reconoció la acusación presentada por el Ministerio Público, donde pone sobre la mesa algunos elementos de cuál fue el móvil y por qué fue lo que pasó con Miguel de la Cruz al momento de asesinar, que dijo, y ayer le ofrecíamos todos esos datos de 6 balazos después de disparar 13 a Orlando Jorge Vera, y que resulta muy doloroso y resulta muy indignante después de ver los detalles o algunos elementos que ofrece el Ministerio Público, en el sentido de que aquí de lo que se trataba era un poco de invitar o intentar de que se transgrediera algunas normas y reglas a las que está comprometido lo que tienen que cumplir con las funciones públicas. Eso obliga, y quiero ir en esa misma reflexión de Claudio, obliga a que los políticos, pero que también nosotros los ciudadanos, pensemos seriamente en ¿cómo podemos aportar para que se pueda cambiar esa cultura, señores, de todo aquel que entiende que yo me fajé, que yo trabajé, que yo aporté, ¿verdad?, en una campaña electoral para promover las aspiraciones de tal o cual partido, de tal o cual candidato, o que financió a tal o cual candidato, y que se crea entonces en el derecho absoluto de que una vez esa persona llegue al gobierno, llegue al Congreso o llegue a una alcaldía, recibir parte de ese botín, que un poco era la línea en la que reflexionaba en el día de ayer cuando hablaba de esas aves carroñeras matizadas con violencia, en el entendido de que el Estado es una especie de botín para repartirse y que se presenta al Estado Dominicano y sus instituciones como tal. Entonces yo creo que si alguna lectura nos tiene que dejar, todo este proceso debe ser en cambiar primero esa cultura y esa mentalidad de creernos que el Estado, que el gobierno es un botín, porque Miguel es de la Cruz, señores. Ustedes pueden estar plenamente convencidos que hay diseminado por más de una oficina pública. Entonces ese señor, que era amigo de infancia de Orlando Jorge Vera, del ministro, describe su acusación como, y así lo denota, como un asesino frío, calculador, que se dice que incluso sus cálculos eran para que este acontecimiento desgraciado se produjera el viernes, con todo ese tiempo para que ese señor, si es que actuó por algún impulso cuando había decidido ese jueves, si por alguna circunstancia no se materializó, y en el interín incluso el ministro se fue de viaje a Estocolmo a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, que era el 5 de este mes. Oye, para que reflexionara en torno a lo que es quitar, despojar de la vida a un ser humano, y no fue así. Entonces quiso aprovecharse quizás de esa condición para resolver sus probables apuros económicos, sirviendo entonces de intermediario en la obtención de licencias ambientales de dudosa legalidad, que involucra también a otra empresa en la que ellos dicen están haciendo y van a hacer todas las indagatorias para que no haya dudas, ¿no?, sobre primero la procedencia de esa empresa y por supuesto de la claridad de sus negocios en este caso. La verdad es que la muerte, a pesar de esta conmoción innegable que ha provocado en una sociedad que está hasta el cansancio, que está hasta la coronilla, que le trasciende en sus simientes todo el tema, señores, de la violencia, una violencia absurda que nos ha arropado de un tiempo a esta parte a todos. Absurda, mas no significa que las razones reales para que ocurra no estén ahí, pero pensar y que este hecho ocurra sin que reflexionemos para cambiar una realidad que se expresó en el caso de medio ambiente, pero que sabemos que se expresa todos los días, y que quizás en este momento hayan esas aves carroñeras que entiendan y quieran pensar que van a servirse del Estado. Entonces, si nosotros lo que estamos diciendo, y lo estamos diciendo con una gran contundencia estremecedora, que las cosas no pueden seguir por el camino que van, yo creo que esa reflexión debe entonces también llegar a
hasta las simientes de los que manejan el poder, para que hagan este cambio y nosotros hacer conciencia, muy a pesar de las limitaciones, presionando, señores, para que esa cultura pueda cambiar, que ha hecho más mal que bien. Pero nuestros políticos y los que medran en su sombra, como yo les llamo, como esas aves carroñeras, que quieren trascender sin ningún esfuerzo, a menos que los obliguemos a cambiar las reglas del juego que tienen que ver con un clientelismo, con una cooptación que se expresa en las formas de hacer políticas en este país, y que les resulta tan beneficiosos a unos y a otros. Yo creo que es momento de que nosotros presionemos para que todo esto pueda cambiar. Y si al cabo del tiempo, de no hacer nada, de empujar en ese cambio, olvidamos las razones por las que murió Orlando Jorge Mera, entonces estaremos de manera definitiva legitimando, señores, una acción, un accionar criminal que, como había dicho incluso el propio presidente Luis Abinader, coloca y deviene en los funcionarios no como si fuese un premio, sino en unas posiciones de riesgo extraordinario, donde si usted va a ejercer con ética, con decencia, con honorabilidad, con honestidad, entonces su vida estaría permanentemente en peligro. Y así no es como debe ser en un país donde sus instituciones puedan tener algún nivel de solidez, ¿no? Y no resulten tan frágiles como hemos repetido hasta el cansancio en estos últimos días. Señores, pasando rápidamente de un tema a otro, porque Jali no me ha dicho nada, pero yo creo que ya estamos un poquito pasándonos en el tiempo. Hoy, que es viernes, también termina el simulacro de Cumbre de las Américas, ¿no?, que se está celebrando en California. Y ese simulacro de cumbre, que yo creo que ha sido bastante afeado en más de un escenario, ¿no?, por la exclusión que ha implicado, pero también por la cumbre alternativa que los pueblos, la cumbre de los pueblos, como se ha llamado, bueno, pues han realizado en esta coyuntura. La novena cumbre, así es, la novena cumbre de las Américas, que inició este lunes y que sigue, y que, bueno, parece que en términos de resultados parece muy incierta, porque la administración de Biden, que ya sabemos las exclusiones con los países no invitados, con los demás que se resistieron también a participar, por cuestiones, dicen ellos, de democracia que incluso en un incidente que se presentó con una persona porque entendía que comprometía la seguridad del jefe de Estado, que podrían tener razón en ese sentido, pero que una vez ya esa persona en el piso, entonces le dieron golpes sin que eso implicara que esa persona que estaba ahí en señal de protesta asumiera alguna actitud de agresión hacia algunos de los que confluyen ahí en esa cumbre. Pero bueno, evidentemente esperamos que esto sirva para que se den cuenta que se pueda constatar que América Latina, que siempre ha sido considerada como el patio trasero de Estados Unidos, parece y entienda que los tiempos y los vientos geopolíticos están cambiando, efectivamente están cambiando y no se dan por enterados. Y más revelador, señores, que las señales de la cumbre de las Américas, con todo lo que ha implicado, ese seguimiento silencioso de algunas fuerzas progresistas de izquierda, o simplemente gente que reniegan de alguna forma del partidarismo político, de las políticas económicas que se han instaurado, pues han decidido que el rumbo tenga y sea diferente en la región. Tendrán que darse por enterados definitivamente con todo esto, y por supuesto ya el lunes de manera más amplia vamos a hablar sobre, ya en perspectiva de cómo terminaría esta cumbre que está convocada para hasta el día de hoy. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacias Medical GBC, como todos los días, por el apoyo que ofrecen a esta transmisión. Farmacias GBC Medical, óigame, definitivamente usted puede conseguir los precios más baratos con su 20% de descuento en todas sus sucursales, y por supuesto a Satinas Dimar. Como siempre, el abrazo para todos ustedes por el seguimiento y ese apoyo que nos dan algunos amigos que siempre nos escriben, nos retroalimentan, lo valoramos profundamente. Y sí,
seguimos avanzando, así que compartan, suscríbanse y también inviten a otras personas para que se suscriban. Igual a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.